Hola de nuevo amigos y seguidores de este canal. En esta ocasión no vamos a hablar ni de receptores de radio ni nada que se le parezca. Os quiero comentar un tema que me ha pasado y lo quiero compartir con vosotros, porque si alguien se encuentra en el mismo problema que yo me he encontrado, pues que sepa que ahí va una solución que es factible y de bajo coste. El tema estaba en que estaba preparando para hacer una activación de esta que hacemos los radioaficionados, una activación para el que no sepa qué es escoger la estación de radio, unas antenas, irse a un sitio determinado, un monumento normalmente, con unas referencias y estaría haciendo radio, haciendo contactos durante una mañana, a fin de que puedan contactar con nosotros el mayor número de estaciones para conseguir X diplomas. Bueno, esto estaba todo muy bien. Me preparé todos los bártulos y, claro, tenemos que ir con estaciones automáticas, o sea, que la energía hay que hacerla con baterías o con grupos electrógenos. Yo tenía un grupo electrógeno, bueno, tengo un grupo electrógeno, y cuando lo fui a probar no funcionó. Y claro, quería ir a hacer esta activación y me miré el grupo a ver qué tenía y hay que hacerle una reparación que no me daba tiempo. Entonces digo, bueno, pues solución, coger un par de baterías de esas de coche de 45 o 50 amperios hora, cargarlas y irnos con las baterías. Como es lógico, al coger las baterías estaban totalmente descargadas, porque hacía bastante tiempo que no hacía yo una activación. Y digo, pues voy a cargarlas. Y me encontré que no tenía cargador de baterías. He tenido que ir a pedir uno para cargar las baterías, pero en fin, total, que digo, bueno, ¿sabes qué? Me voy a construir un cargador de baterías para tenerlo aquí, para tener siempre las baterías cargadas. Aparte que es interesante tener siempre un par de baterías cargadas para que puedan funcionar nuestros equipos a 12 voltios y en caso que haya alguna emergencia o algo de ese tipo. Pero bueno, esto ya es otro tema. Total, que me decidí hacer una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación, perdón, un cargador de baterías. Pero digo, bueno, vamos a hacerlo que sea económico, con 4 cacharros que tengamos por aquí, de esos que siempre tenemos, y que sea fácil de hacer. Y me decidí por hacer uno, que vamos a diseñar el esquema, porque claro, el cargador de baterías las baterías se cargan a 13,8 voltios, no la podemos cargar a 12 voltios, porque no cargan. Entonces hay que hacer unos cálculos para ver qué sistemas de carga tenemos que emplear, luego hay que poner unos reguladores de tensión y hay que poner también el control de la carga, porque claro, si la dejas cargando, te olvidas, te vas a dormir o yo qué sé, y la batería sigue cargando, pues se puede estropear. Y pues teníamos que hacer un sistema también que desconectase la carga cuando la batería estuviese cargada. Entonces me planteé hacerla, ya digo, con lo que teníamos por aquí. Y yo lo que tenía, el problema más grande fue el transformador. Porque claro, un transformador yo de 15 voltios, o 16 voltios, o 18, de 7, 8 amperios o 10 amperios, valen una barbaridad. Me miré los precios en el mercado aquí en España y un transformador de ese tipo pues te costaba cerca de 80 euros, mucho más de lo que vale una fuente de alimentación comercial. Entonces digo que hay que hacer algo para solucionarlo. Y entonces me decidí hacerlo y lo haremos con 2 fuentes de alimentación ATX, de estas de ATX, de PC,
con unos reguladores y, ya digo, y unos limitadores. Y esto es lo que os quería comentar. Pues nada, ahora vamos a ver cómo podemos hacer el cálculo de lo que necesitamos y diseñaremos el esquema para hacer este montaje. Antes de ponernos a hacer el diseño de nuestro cargador de baterías, tenemos que tener en cuenta varios factores. Lo primero que tenemos que tener presente es ¿qué vamos a cargar? ¿Qué tipo de batería es la que necesitaríamos cargar? O sea, lo primero sería saber las características de la batería a cargar. O sea, lo primero que tienes que hacer es ahora características de la batería. ¿Qué queremos cargar? Pues yo en mi caso, pues tengo que cargar una batería de 12 voltios y 45 amperios hora. ¿Qué quiere decir esto? Esto pues quiere decir que tenemos una batería que nos va a suministrar una corriente constante de 45 amperios durante una hora. Esto es lo que tenemos que saber principalmente. Lo segundo que vamos a hacer es calcular los valores de carga que se le ha de suministrar a esta batería. Pues los valores de carga serán, si tenemos una batería que la tenemos que cargar a 12 voltios, la podemos cargar de tres maneras. Con la carga mínima, a la carga media y la carga máxima. Que esto es igual a cargarla a un 10%, a un 15% o a un 20%. Y esto sería un 10% son 1,2 voltios. Así que sería 1,2 voltios. Cargándola, o sea, 1,2 voltios más los 12, esto sería igual a 13,2 voltios. Es la tensión que nos cargaría esta batería a un nivel de carga mínimo. Si lo ponemos al 15%, es 1,8 más los 12, esto serían igual pues a 13,8 voltios, que este es un valor casi habitual para cargar todas las baterías. Y luego tenemos el valor, si lo queremos cargar a un porcentaje, un valor máximo,
no sé, serían a 2, un 20%, 2,4 voltios, más los 12, pues tendríamos los 14,4 voltios, que es mucha carga. Por otra parte, tenemos luego la corriente de carga. Sabemos que la corriente de carga son 45 amperios. Y esto pues lo mismo que aquí. La teníamos que cargar, la podemos cargar a un 10, a un 15 o a un 20% de corriente. Y esto nos da que un 10% es 4,5 amperios, que esto es igual a 4.500 miliamperios. El 15% de 45 es 6,7 amperios, que son 6.700 miliamperios. Y al 20% son 9 amperios, que esto viene a ser igual a 9.000 miliamperios. O sea que nosotros lo que nos interesa realmente es cargar la batería a una carga media, que es donde mejor carga una batería sin que ésta sufra, y le pondríamos una carga media de 3,8 voltios con una intensidad de carga máxima de 6.700 miliamperios. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante para el cálculo de los componentes con que vamos a hacer la fuente de alimentación. Porque si tenemos unos reguladores o lo que sea y solo nos aguantan 1 amperio o 2 amperios y le metemos una corriente por el circuito de 7 amperios, pues adiós componente. Bueno, pues aquí luego hay otro factor, que es el factor tiempo. ¿Qué tiempo necesitaríamos de carga para esto? Pues muy fácil, esto es, dividimos los 45 amperios hora, lo dividimos por los 1700 y nos da más o menos unas 10 horas, 11 horas de coger la calculadora un momentito y se nos da 7 horas. 7 horas de carga. Pero teniendo en cuenta que una cosa, que a medida que estas baterías van cargando, la intensidad de carga disminuye, podemos decir que esto nos puede tardar en cargar entre 7, 9 o 11 horas. O sea, que podemos poner también que nos puede llevar hasta 9 horas y 11 horas, que es el tiempo de carga de una batería que está entre estos valores. Esto es lo que os quería comentar, que hay que tener en cuenta a saber a qué nivel queremos cargar la batería para que luego calcular los componentes que tenemos que utilizar. Bueno, pues ahora ya sí vamos a diseñar el esquema y lo comentaremos.
Bueno, pues después de haber visto las generalidades y cómo tenemos que diseñar el cargador, nos hemos ido aquí al KiCad y vamos a empezar a hacer el diseño de nuestro cargador. Aquí lo que vamos a hacer ahora principalmente es el regulador de tensión y el limitador de carga. Para ello, aquí lo que hemos hecho ha sido, primero de todo, pues poner todos los componentes que tenemos que utilizar. Como veis, pues es un LLM 317, el TIP 35, el BC 549, el BC 558, los dos Zeners, uno de 13 voltios y uno de 7,8, dos diodos LEDs, un diodo del 1N4007, un condensador eléctrico, un condensador cerámico, 6 resistencias, un potenciómetro, 2 bornas de conexión y un relé con los contactos normalmente cerrados. Bueno, pues ahora lo que haremos será empezar a diseñar el circuito, ya digo, tanto de regulación de carga como el regulador de carga, el control de carga, mejor dicho. La fuente de alimentación, lo que nos alimentará todo ese circuito, lo vamos a hacer con dos fuentes ATX de ordenador, que eso lo haremos aparte porque para hacer ese montaje, para hacer la placa PCB, no podemos ponerlos aquí. Pero bueno, esto ya lo veremos después. Aquí lo que nos interesa ahora es saber que tendremos una alimentación de 13,8 voltios y que nos podrá aguantar, o sea, que nos suministrará también una corriente, o sea, que podemos absorber una corriente hasta de 15 amperios, que es una bestialidad, que eso no lo vamos a usar, vamos, ni locos. Pero bueno, ya digo, lo de las fuentes ATX es otra historia. Es otra historia que comentaremos aparte para ver cómo podemos alimentar este circuito a esa tensión. El problema de todo esto, como hemos dicho, es que los transformadores de 220 a 15 voltios o 18 voltios de 7-8 amperios pues valen un disparate, se acercan mucho a los 100 euros, o sea, 80, 70 euros, y esto, vamos, es impensable. Y como hemos decidido hacerlo con cosas que teníamos por aquí, pues así está el tema. Y digo, ahora lo que vamos a hacer es empezar a mover componentes y empezar a hacer pues el circuito este de la fuente de alimentación. Y ya estará. Y ahora haremos el circuito y cuando lo tengamos ya todo montado, pues lo comentaremos. Bueno, pues aquí tenemos el diseño que hemos hecho. Aquí lo podíamos dividir en 2 o 3 partes. O sea, aquí esta parte sería el regulador de tensión. Aquí tenemos una entrada de 15 a 18 voltios y tenemos que tener una salida de 13,8 aquí. Y luego está el control de carga, que también se puede dividir en 2 partes. Esta de aquí, que podría ser la del control de desconexión, o mejor dicho, el control de puesta en marcha cuando baje de los 6,5 voltios, que esto lo podíamos cambiar, aquí lo podemos cambiar a la tensión que queramos. Cambiando este Zener, lo podemos hacer que se dispare, que empiece la carga a 10 voltios, a 7, en fin. De todas formas, nosotros el tema para lo que lo voy a necesitar o por lo que lo voy a hacer, no me importa mucho, ¿no? A mí lo que me importa es la desconexión más que la conexión. Esto está hecho por si
queréis tener un sistema de carga, unas baterías que tengan que estar siempre a un buen nivel de carga, como podían ser, yo qué sé, baterías de alimentación de alarmas o de cámaras para controlar a personas mayores, en fin, algo que tenga, o sea, que tenga baterías que no puedan bajar, o sea, que no queden sin carga. Esto sería el funcionamiento. Y la parte de aquí, este es el circuito de desconexión. Que aquí con ese diodo Zener de 13 voltios, pero como lleva esta resistencia, pues a los 13,8 voltios, 13,9, se desconectará el sistema de carga. Bueno, aquí no es más que aquí la entrada de la alimentación, que luego veremos que la hemos hecho con dos fuentes de alimentación ATX de ordenador. Aquí le hemos puesto un regulador, el LM317, que nos regula pues la salida de tensión con un tip 35C que nos aguanta 8 amperios. Que como nosotros la carga la haremos máxima que tendremos serán 6, pues nos aguanta perfectamente. Y esto pues es el clásico regulador de tensión archiconocido, ¿no? Con el LM37, con un potenciómetro que nos regula pues la tensión de salida. Y aquí en esta parte pues es lo mismo. Aquí pues tenemos el BT137, el tip está mal esto está mal, no son 8 amperios. Este aguanta 25 amperios. Esto lo tengo que cambiar y lo vamos a hacer ahora mismo. Porque esto está mal, esto ha sido que yo me he equivocado. Estos son realmente... Esto luego veremos los datasheets. Aguanta 25 amperios. O sea que más que sobrado para esto. El que sí que nos aguanta los 8 amperios es este de aquí, el BT137. Pero bueno, aquí tenemos que esto es un triac, como veis. Y aquí que nos controla, pues que nos controla que este Zener cuando llega a este valor, pues dispara este transistor y que a su vez actúa sobre y actúa sobre este relé. Y aquí pues al contrario también. Le hemos puesto aquí que esto es opcional, un amperímetro y un voltímetro. Y este relé pues es un relé a 12 voltios con los contactos normalmente cerrados. Estos son dos LEDs, uno que será ámbar o rojo y el otro verde o azul, esto será igual, que uno nos indica cuando está dispuesto para la carga y otro cuando ha cortado la carga, que la batería está cargada. Y por aquí poca cosa más, o sea, es un clásico circuito pues que no tiene mayor importancia. ¿Qué más comentaros por aquí? Bueno, los Zeners, que ya lo he dicho, el triac y los dos transistores que controlan pues todo este tema del disparo. Y ahora lo que haremos será ver cómo alimentamos esto de aquí. Aquí va conectada la batería, no lo había dicho. Aquí se conectará la batería y aquí será la entrada de una alimentación ya en corriente continua de entre 15 y 18 voltios. En nuestro caso será 15 voltios por el sistema que veremos del conexionado que vamos a hacer a esta batería.
Y aquí tenemos pues las dos fuentes ATX, que aquí la conexión es facilísima. Como sabemos, las baterías no se pueden cargar a 12 voltios, no cargan. Tiene que ser, como hemos visto antes, entre 13,2 y 14,4 voltios. Nosotros la vamos a cargar a 13,8 voltios. Para ello necesitamos pues una tensión mayor de los 12 voltios. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos cogido dos alimentaciones que yo tenía de estas de PC, porque la idea de este cargador es hacerlo con 4 cosas recicladas. Si no tenéis alimentaciones, os vais a cualquier punto verde o chatarrero de desperdicios y seguramente os las van a regalar a estas fuentes. Bueno, total, ¿qué hemos hecho aquí? Bueno, cosa importantísima. Bueno, como es lógico, aquí tiene que haber una entrada de red a 220, le hemos puesto un fusible y un neón, una lámpara neón para saber si estábamos encendidos o apagados. Damos tensión a la alimentación y aunque tengamos alimentación aquí, las alimentaciones, si no hacemos un pequeño puente, no van a funcionar. Como debéis saber, para que las alimentaciones arranquen hay que conectar el arranque de la alimentación a masa, que es un cable verde. Aquí llevan alimentaciones, estas salen un cable verde que lo hemos conectado a masa. Y aquí pues 3/4 de lo mismo, de aquí a masa. Las dos alimentaciones están a 220, como es lógico, y las salidas, sabéis o veréis que las salidas de las alimentaciones estas ATX llevan muchos cables de salida, tanto el -12 como el +3 como el +12 como el +5 llevan pues un porrón de cables que son, o sea, todos los amarillos son 12 voltios, todos los naranjas el +3, los rojos el +5 y los negros masa. Y eso cogéis 3 o 4 cables de cada color y los enrolláis juntos, porque más que nada por la intensidad, para asegurarnos que, porque claro, las baterías cuando empiezan a cargar, si están muy bajas, chupan bastante y un cable de esto solo se podría calentar. Pero bueno, no hay problema. Cogiendo 2 o 3 cables de los que necesitemos de cada color y los juntamos y ya está hecho. Bueno, pues aquí hemos dicho que hemos hecho los puentes entre el cable verde y un cable de masa, y aquí igual, y alimentados a 220. Y luego lo que hemos hecho, pues hemos cogido la tensión del 3,3 voltios, 3,3 de aquí, hemos sacado un cable y lo hemos conectado a la masa del segundo alimentador. El negativo de la primera fuente va directamente al conector de salida, que será el negativo que va a ir al regulador de tensión. Y la salida esta de 12 voltios va a la otra borna. O sea que entre este y este tendremos 15,3 voltios, que nos es suficiente para cargar la batería. En resumen, o sea que lo que hemos hecho ha sido conectar dos fuentes de alimentación en serie, el voltaje de 3,3 al voltaje de los 12 voltios para conseguir los 15,3 voltios. Estas alimentaciones van sobradas de corriente, sin ningún problema. Bueno, pues hemos ya puesto los componentes para poder hacer la PCB. Hemos colocado pues los componentes más o menos de una forma racional. Hay unas cuantas cosas que vamos a comentar, que es por ejemplo estos dos
tanto el TIP 35 como el BT 137 conviene que estén alineados. Incluso podéis alinear este también por si hay que poner disipadores. No creo que tengamos que ponerlo porque al fin y al cabo hablamos de reducir un voltio y algo, ¿no? Pero bueno, hemos dejado por aquí atrás unos espacios, como veremos luego cuando lo veamos en 3D, por si hay que poner unos disipadores. Pero bueno, esto ya os lo dejo, si lo hacéis, os lo dejo a vuestro criterio, porque también esto se puede poner por aquí arriba, pero bueno, en fin, hay que configurar. Luego veremos las dimensiones. Queda algo grande esta placa porque hay dos componentes aquí, que es este condensador, que es bastante grande, y el relé. Pero bueno, por lo demás, creo que está bastante compactada. Hemos puesto toda la parte del cobre posible que haya y nada, y aquí ha quedado así esta PC. ¿Qué más comentaros de esto? Pues vamos a ver las dimensiones ahora, a ver qué nos sale por aquí. Vamos a medir de aquí a aquí. 120 milímetros, 12 centímetros de largo por 72 y medio de alto. O sea, no ha quedado tampoco muy grande, ¿eh? 12 centímetros no es nada para una placa de este tipo. Bueno, pues como veis, ha quedado bastante aceptable. Luego os voy a dejar los fotolitos y las pegatinas, por si alguien la quiere imprimir tanto en planchado como en ácido, pues os voy a dejar los dos fotolitos de la placa y la pegatina para poderla poner encima a escala real. Bueno, y esto es todo lo que vamos a hacer ahora. Antes de hacer la placa, es muy conveniente probarlo sobre una protoboard, porque al precio que están hoy en día las placas, yo utilizo, como sabéis, placas positivas, y hago un fotolito y lo hago el revelador. Si hacemos el revelador, bueno, esto ya lo habéis visto en un porrón de vídeos, el revelador, y luego lo decapamos. Y es el sistema que me va mejor. El del planchado tampoco no va mal, pero a mí particularmente no termina de gustarme. A veces hay sorpresas con eso del planchado. Tiene que estar muy bien hecho. Y nada, eso es todo. Vamos a montarlo ahora sobre la protoboard. Lo haremos en dos partes. Primero probaremos la parte de alimentación y luego la parte del control de carga. Y ahora lo que vamos a hacer es verlo en 3D. A ver cómo puede quedar, más o menos, la placa. Así que la placa más o menos tendría ese aspecto. Aquí estaría la parte de donde irían los disipadores, y aquí, bueno, esto es una zona muerta que no había otro remedio que dejarla. Se puede recortar también, pero porque este al fin y al cabo es cobre, pero bueno, quedaría una placa un poco mal.
Bueno, aquí tenemos las dos fuentes ATX que hemos cogido por aquí por donde tengo los trastos, y lo primero que hemos hecho ha sido fijarlas. Bueno, hemos fijado uno y esta hay que fijarla luego, y las hemos destapado para hacer las conexiones. Las conexiones que vamos a hacer son estas. O sea, hay que coger y puntear las dos entradas de corriente alterna que van a la red a 220 a través del interruptor. Luego puntear el cable verde. De todos los mazacotes que salen de cables hay los naranjas, hay los rojos, hay los amarillos, los negros, y hay uno que es verde. En las dos fuentes es lo mismo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Puntear el verde con una masa cualquiera, uno negro. Y luego hemos sacado del cable rojo, que es el más 3,3 voltios, hemos sacado un cable y lo hemos llevado al negro, a un negativo de la segunda fuente. Y el negativo de la primera fuente va a la salida. Y la salida de los 12 voltios de la segunda va a la salida de aquí. O sea que aquí tendremos 15,3 voltios en corriente continua. Vamos a verlo ahora físicamente. Vamos a ver si lo podemos mirar en esta, que irá mejor. Vamos a poner un poco de zoom. Ahí creo que se podrá ver bien. Bueno, aquí, como veis, tenemos el cable negro y el cable verde que los hemos juntado. Hemos cogido 3 cables naranjas, que son los 3,3 voltios, y este lo hemos llevado al negativo de la segunda fuente. Y el negativo de esta fuente, pues a la salida de aquí. Y los demás, pues todos aislados. Y la otra fuente, esta lleva un transformador aparte porque es de más potencia. Pues esta, pues hemos hecho 3/4 de lo mismo. Hemos sacado del amarillo, de los 3 amarillos, los hemos juntado y hemos sacado el positivo que nos va aquí. Aquí lo hemos juntado todo en ese mazacote para que no tuviesen los cables sueltos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle tensión y comprobar si efectivamente esto es tal como decimos. Vamos a quitarle el zoom. Bueno, pues vamos a darle tensión y a ver qué nos mide esto. Bueno, damos tensión, se encienden los 2 ventiladores y tenemos 16 voltios en vacío, sin ningún tipo de carga. Bueno, pues esto ya, como veis, ya funciona. Ahora lo que haremos seguidamente será, sobre la protoboard, montar el regulador de tensión, que es lo que haremos primeramente. Lo haremos en 2 partes. Primero comprobaremos el regulador de tensión y luego ya montaremos el
el control de carga. Bueno, pues ya hemos hecho el montaje del regulador, le hemos puesto una batería de 12 voltios y bueno, y aquí ya tenemos 14,24, 14,2 voltios. Si bajamos un pelín, vamos, 13, 14,2, 13, bueno, 13,8 a 14, pues poca diferencia hay. O sea que esto funciona. Y ahora lo que haremos seguidamente será pues hacer el mismo montaje sobre la protoboard con el control de carga. Pues ya hemos hecho la primera placa. Lo he hecho en dos partes. Una parte he hecho la regulación y con otra plaquita he hecho el control de la carga. No por nada, sino porque tenía dos retales de placa y los he aprovechado. Nada más que esto. En vez de hacerlo sobre una placa entera, pues como tenía, digo, estos dos retales y al precio que están las placas positivas, estas las placas tratadas químicamente, pues hay que aprovecharlas. Entonces hemos imprimido la pegatina y hemos imprimido también el fotolito. Lo hemos insolado, hemos revelado y lo hemos decapado, y aquí está el resultado de la placa. Y ahora montaremos esta y haremos la otra. Y así aprovechamos el ácido, el revelado y todo. Aunque no es muy costoso porque, bueno, eso ya lo hemos enseñado un porrón de veces en otros tutoriales. No vamos ahora a ver cómo hago todo el revelado porque lo he puesto en una infinidad de tutoriales. Y montaremos esta placa y luego ya montaremos la otra, que tampoco lo voy a enseñar todo. Voy a soldar los componentes y aquí pondremos el caballete este. Y bueno, y soldaremos todos los componentes, pero antes hay que poner, como sabéis, la pegatina. Pues nada, vamos a montar esta plaquita, veremos cómo queda y luego haremos la otra. Pues ya tenemos la placa lista. Como podéis ver, ha quedado la mar de bien. Aquí le hemos puesto un disipador por si las no habría falta, pero bueno, lo tenía y bueno, siempre mejor asegurarse, ¿no? Que pues si se calienta un poco, pues que disipe el calor. El potenciómetro de regulación y la entrada y la salida. Y por abajo pues la hemos pintado con pintura de este propósito para placas. Y bueno, pienso que ha quedado bastante bien. Una plaquita, pues, y con la otra, ahora con el regulador haremos pues 3/4 de lo mismo y lo montaremos encima donde está el soporte, donde están las fuentes. Bueno, pues aquí tenemos la otra placa y ahora montaremos todo el conjunto encima el soporte donde están las fuentes y estará terminada. Bueno, pues este es el conjunto terminado. Aquí está el controlador y aquí está el regulador. Las dos fuentes con sus pinzas y su clave de entrada y bueno, y por la parte frontal pues aquí hemos puesto un voltímetro y en perímetro no hemos puesto porque no tengo.
pero le podéis poner un amperímetro, bueno, hasta le podéis poner una caja con un interruptor, en fin, se puede maquillar. Pero bueno, esto ha sido todo. Si alguien tiene ese problema, como me dijo al principio, pues con 4 cacharros de por casa, pues yo tenía estas fuentes, como todo lo guardo, pues tenía estas dos. Tengo más fuentes, tengo pues 3 o 4 más de fuentes de este tipo, de que recuperando por ahí. Y el voltímetro también he recuperado de un antiguo, esto de un arrancador que estaba mal. Bueno, las placas ya lo veis, las hemos hecho nosotros y los componentes que los teníamos. Y nada, y ya la tenemos en una fuente y buena fuente, cuidado, porque estas fuentes aguantan 18 amperios, A ver, aquí creo que lo pone sí, 18 amperios, o sea que tiene fuente, pues, para como es regulable la podéis utilizar también para otras cosas. Bueno, nada, pues esto ha sido todo, espero que os sirva, que os guste y será hasta el próximo tutorial.